Antonia Martínez había recorrido el pasillo iluminado por la tenue luz de un aplique en la pared, sintiendo cada pulso de sus pasos como ecos en un templo vacío. Aquella mañana, el aire conservaba un frío cortante que calaba los huesos, pero ella apenas lo percibía. Su mente bullía con el peso de la verdad oculta tras miradas y silencios familiares. Desde el primer día que abrió la tarjeta bancaria y descubrió el saldo mermado en $200.000, supo que alguien había susurrado su nombre en el lugar equivocado. Había sido una transferencia inexplicable, un movimiento digital que parecía surgir de la nada y marcharse hacia un destino ilegal. No era la primera vez que las cifras desaparecían sin explicación. Pequeñas sumas, en distintos bancos, durante los últimos 6 meses. Sin embargo, aquel golpe de 200.000 marcó la línea roja que exigía respuestas. Recordó la cena de la noche anterior cuando su madre, Marta, la observó con una sonrisa helada mientras pasaba la sal de aquel guiso casero que Antonia había preparado con esmero. En el reflejo del plato de porcelana vio el miedo asomarse en los ojos de su hermana Camila, como si al mirarla descubriera una culpabilidad que evitaba pronunciar. Su padre Miguel cambió de tema con una habilidad infalible en cuanto surgió el asunto del dinero. Habló del clima, del tráfico en Oxford Street, de lo rápido que habían subido los precios de la vivienda. Todo era una estrategia de distracción para ocultar lo evidente. El clan Martínez se había aliado contra ella. Pero Antonia había aprendido a no depender de la confianza ciega. Su instinto la impulsó a buscar respaldo en lo tangible. Las grabaciones de la cámara de seguridad del estudio fotográfico familiar, el registro de accesos digitales a la cuenta, los correos electrónicos con las claves de autorización. Durante semanas, recopiló cada fragmento de evidencia, hilando un mosaico de pruebas que formaba un retrato insoslayable. Contra todo pronóstico, no sería la víctima silente, se convertiría en la voz que revelaría la traición. Aquella tarde, anticipando la reunión en la antigua sala de juntas de la empresa, Antonia se sentó frente al ordenador y calibró el volumen de los altavoces. En el archivo de audio, la voz de Camila emergió clara y nítida, despachando instrucciones a un interlocutor invisible. «Transfiérelo ahora», antes de que Antonia revise el extracto. El pulso de Antonia se volvió un tambor de guerra. Este era el momento de exponer la verdad. Desconectó los auriculares y respiró hondo. La puerta se abrió detrás de ella, y escuchó el vestigio de un paso ligero, tan silencioso como un lobo merodeando alrededor de su presa. Sin mirar, supo que su hermana estaba allí, preparada para intentar convencerla con lágrimas ensayadas. Antonia se giró, la mandíbula apretada con el archivo de audio en la pantalla lista para soltarlo todo. Y entonces, la reunión comenzó. El amanecer teñía de un dorado pálido las cortinas del apartamento de Antonia Martínez, mientras ella permanecía sentada al borde de la cama, con las piernas suspendidas y la mirada perdida en el vacío. La noche había sido un torbellino de pensamientos y emociones, reviviendo cada palabra captada en la grabación clandestina que había conseguido, y el peso de la traición familiar se sentía tan intenso como la primera vez que sintió el frío de la indiferencia. Se obligó a levantarse, a encender la cafetera y a escuchar el goteo rítmico del agua mientras su mente reorganizaba los hechos. La transferencia de $200.000, la estrategia calculada de Camila y la pasividad corrupta de sus padres. Sabía que no podía retroceder. Ya había cruzado la línea que la convertía en acusadora y no en víctima. Tras recoger los documentos y los archivos de audio en un maletín de cuero negro, Antonia tomó el tren hacia el centro de Londres. El trayecto se extendió como una procesión lenta de vagones, y en cada parada recogía pasajeros ajenos a su misión íntima. Observó a un hombre de traje perfecto consultando con ansiedad su reloj, a una madre acomodando la bufanda de su hijo, a una anciana hojeando un diario amarillo, cada uno inmerso en su rutina, ajeno al escándalo que Antonia estaba a punto de desatar. Al llegar a la vieja sede de la Sociedad de Inversión Familiar, una fachada victoriana con ventanales arqueados, el corazón le latió con fuerza. Había reservado aquella sala de juntas para la reunión extraordinaria. Sus padres habían aceptado la convocatoria a regañadientes, y Camila todavía fingía sorpresa. La secretaria, una mujer joven con gafas de montura negra, le entregó un sobre sin nombre y la invitó a subir al segundo piso. Antonia respiró hondo y subió, cada escalón resonando bajo sus tacones. Entró en la sala y encontró a sus padres sentados en los extremos de la larga mesa de caoba. Su madre lucía un vestido azul marino impecable. Su padre, una corbata sobria y la expresión adusta de quien nunca pierde el control. Camila esperó de pie, junto a la ventana, con la barbilla alzada y los brazos cruzados. Antonia caminó al centro y depositó el maletín sobre la mesa. El sonido metálico al abrirlo fue el preludio de la tormenta. «Gracias por acudir»,
dijo con voz firme, creo que están al tanto de la situación. Sus palabras flotaron en el aire y generaron un silencio absoluto. Solo el tic-tac de un reloj de pared retumbaba, marcando segundos interminables. ¿De qué hablas, Antonia?, preguntó su madre, disimulando calma. He reunido pruebas de las transferencias, replicó, accionando el portátil. Miren este registro. La pantalla mostró extractos de audio, la voz de Camila negociando con un desconocido, instrucciones precisas para vaciar cuentas, amenazas veladas si alguien investigaba. Sus padres intercambiaron miradas nerviosas. Aquella revelación anulaba el escudo de respeto y miedo. Esto no puede ser real, musitó Miguel. ¿Acaso has manipulado los archivos? Pueden verificar la autenticidad con el perito que contraté, respondió Antonia. No hay ningún montaje. Una tensión eléctrica recorrió la sala. Camila alzó la voz, pero su argumento se tornó débil ante la evidencia. Antonia mantuvo el pulso firme y desplegó un segundo archivo. Un vídeo de seguridad que mostraba a su hermana accediendo a su despacho, introduciendo la clave en su ordenador. Cada fotograma era una daga. Su madre cerró los ojos, incapaz de sostener la mirada. Su padre apretó los puños bajo la mesa. Camila sintió un temblor recorrer su cuerpo, y en sus ojos se quebró la artimaña. Antonia respiró profundo, consciente de que el siguiente paso definiría el resto de sus días. Justo cuando pensó que tendría la última palabra, la puerta se abrió de golpe y una figura inesperada irrumpió en la estancia, cambiando por completo el rumbo de aquella confrontación. El impacto de la figura que irrumpió en la sala se hizo palpable en cada respiración contenida de los presentes. Antonia giró el rostro, y encontró a su tío Eduardo, un hombre mayor de mirada penetrante y cabello cano, sosteniendo una carpeta marrón. Sus pasos resonaron contra el suelo de madera, y una confianza ancestral flotó en el ambiente. Él también había visto la injusticia y había elegido un bando. «Eduardo», susurró Antonia, sorprendida y aliviada a un mismo tiempo. Su tío dejó la carpeta sobre la mesa, junto al maletín de cuero negro, y dirigió una mirada severa a Camila y a sus padres. «He revisado los documentos», dijo con voz grave, «y puedo asegurarles que la transacción de $200.000 no fue una equivocación, fue un acto premeditado». Marta llevó una mano al pecho, con los ojos llenos de lágrimas apenas contenidas, mientras Miguel apretaba la mandíbula. «Eduardo, esto», balbuceó su madre, «no entendía que». «No hay disculpa que justifique el robo a tu propia familia», replicó el tío. «Y menos a esta sobrina, que ha sacrificado tanto por todos nosotros». Antonia respiró con el corazón aliviado de sentir el apoyo inesperado. Sin embargo, sabía que quedaban muchos frentes abiertos. La carpeta marrón contenía documentos bancarios, correos electrónicos y auténticas confesiones de Camila a través de un chat encriptado. La evidencia era irrefutable. Su hermana había conspirado durante meses para desviar fondos de la empresa y de las cuentas personales de Antonia. La familia entera permaneció en un silencio tenso, roto solo por el tic-tac del reloj. Eduardo deslizó un USB por el pasillo de la mesa hasta el portátil de Antonia, ofreciendo más pruebas. Camila bajó la mirada, la máscara de arrogancia rota. «Basta», dijo Miguel, con voz áspera. «Fue tú y Martín, ¿cómo te involucraste, Eduardo?» El tío sacudió la cabeza con tristeza. «No me involucré, solo seguí mi conciencia. Escuché las grabaciones, revisé los estados, y descubrí que Antonia no solo es la víctima, sino la heredera legítima de esta empresa y de este patrimonio». Camila planeaba expulsarla y dejarla sin nada mientras ella se quedaría con todo. Camila alzó la voz, intentando protestar, pero su tío alzó un gesto imperativo, cortando sus palabras. «Silencio», exclamó. «Primero quiero escuchar la versión de Antonia». Con el aliento cortado por la adrenalina, Antonia accedió al USB y proyectó un documento, un plan detallado que su hermana había redactado, con fechas, montos y métodos de desvío. Cada página delineaba la codicia y la traición con crueldad quirúrgica. Un estruendo sordo sacudió la sala. La ventana, golpeada desde el exterior, comenzó a vibrar. Marta se levantó, pálida, y se acercó al cristal. Afuera, un vehículo negro de lujo estaba estacionado, con un hombre de gabardina observando a través de la persiana medio cerrada. «¿Qué ocurre ahora?», inquietó Antonia, mirándolo todo con ojos de gata herida. Eduardo intercambió una mirada rápida con ella. «No es quien crees», susurró. «Debemos mantenernos dentro hasta que todo esto termine». Marta se desplomó en una silla,
derrotada por el caos que ella misma había sembrado. La tensión escaló hasta un punto insostenible. Antonia sabía que lo que sucedería en los próximos minutos definiría su futuro, y el de toda su familia. Tras un instante que pareció eterno, el hombre de la gabardina golpeó la puerta con fuerza, reclamando ser escuchado. Antonia dio un paso al frente, con la carpeta marrón en una mano y el maletín en la otra, dispuesta a enfrentar la nueva amenaza. «Adelante», dijo con voz firme. «Que entre». La puerta se abrió, revelando a un desconocido con rostro impasible y un maletín idéntico al de Antonia. Su sonrisa era estrecha, casi siniestra, y en sus ojos brillaba una determinación implacable. El nuevo jugador había entrado en la partida, y nadie sabía aún qué cartas tenía en la manga. El hombre de gabardina cruzó el umbral de la puerta con pasos medidos, dejando tras de sí un aura de misterio que impregnó la sala. Antonia, con el corazón retumbándole en el pecho, lo observó fijamente. Sus padres y Camila habían retrocedido ante su sola presencia. «Señora Martínez», comenzó el desconocido con voz cálida pero firme. «Lamento la intromisión, pero hay asuntos que deben resolverse con suma urgencia. Mi nombre es Charles Bennett, agente legal de la firma en Nottingham y Lancaster». Un silencio expectante se extendió. Antonia frunció el ceño. La firma le resultaba vagamente familiar, pues había visto su logo en los documentos de la sociedad de inversión. «¿Qué asunto lo trae hasta aquí?». El agente deslizó una carpeta lucida desde su maletín a la mesa, la abrió con cuidado y dejó al descubierto un contrato notarial sellado con cera roja. «Un testamento, señora Martínez», dijo Bennett, «pero no uno cualquiera. Este documento fue firmado por su abuelo don Rodrigo Martínez, apenas un mes antes de su fallecimiento». Marta se llevó una mano al rostro, perturbada. Miguel miró el contrato con expresión dura, mientras Camila esbozaba una sonrisa nerviosa. «¿Un testamento secreto?», preguntó Antonia con voz entrecortada. «¿Qué dice?». «Contiene disposiciones que afectan directamente a la sociedad de inversión y a la distribución de los bienes familiares», respondió Bennett. «Según este testamento, la totalidad de las acciones y fondos de la empresa debía transferirse a Antonia en caso de muerte de su esposo, y dado que usted no estaba casada, la cláusula se activa, todo debía pasar a su nombre». Las miradas se encontraron con incredulidad. Marta apartó la vista hacia la ventana, evitando mirar a su hija. «Nunca nos mencionó nada», susurró. «Porque temía que…». Intentó responder Miguel, pero Bennett alzó una mano. «Permítanme continuar». El agente sacó un sobre lacrado, y lo abrió con delicadeza, dejando ver un documento adicional, un memorando notificado al área legal de la sociedad en la fecha exacta de la firma. «Mi sobrino Anthony Bennett hizo seguimiento de este testamento y denunció irregularidades en la contabilidad tras su muerte. Gracias a su diligencia, hemos evitado que se ocultara este documento. Pero sus abogados firmaron un acuerdo de confidencialidad que impidió cualquier acción pública, hasta ahora». Antonia sintió como el mundo a su alrededor oscilaba. Cada detalle plasmado en aquel testamento y en el memorando confirmaba lo que su intuición le había susurrado. Era la heredera legítima y la familia había intentado borrarla de la ecuación. «¿Y ahora qué?», preguntó, recobrando la voz con determinación. «Ahora, señora Martínez», respondió Bennett, «usted tiene dos caminos: puede firmar un acuerdo de conciliación y negociar la distribución de manera privada, o proceder con la demanda pública por fraude y usurpación de patrimonio. Sea cual sea su decisión, las pruebas están en su favor». Camila se levantó de golpe, indignada. «Esto es un escándalo», exclamó, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «No permitiré que humilles a nuestra familia». Su tío Eduardo, erguido junto a la puerta, la interrumpió con voz firme. «Basta, Camila», exigió. «Hemos estado ciegos, permitiendo que el ego y la codicia dividieran a nuestra sangre. Ahora es momento de justicia». Los padres de Antonia intercambiaron una mirada cargada de culpa. La situación se había tornado incontrolable. Antonia, con el poder del testamento y las grabaciones en sus manos, sentía un vértigo de emociones: alivio, ira, tristeza, pero también la clara sensación de que su vida cambiaría para siempre. «Necesito un momento para pensar», dijo en voz baja. «¿Puedo retirarme?». Bennett asintió y ofreció su brazo. Antonia lo tomó y salió de la sala mientras detrás de ella la familia debatía en susurros furiosos. La puerta se cerró con un chasquido que retumbó en el silencio. Una brisa suave agitó las cortinas y en el pasillo las voces se apagaron. Antonia caminó sola, sosteniendo el testamento y el maletín, con la determinación de forjar su destino.
Sabía que debía decidir pronto. ¿Negociaría en privado o expondría todo en público? Mientras descendía las escaleras, recordó la última vez que había visto a su abuelo tan sereno, en un despacho iluminado por el sol de otoño, firmando con su mano firme. Al llegar a la calle, el sol de la tarde dibujaba sombras alargadas sobre el asfalto. Antonia se detuvo frente a un café cercano y se sentó en una mesa al aire libre. Sacó su teléfono y abrió un correo electrónico parcialmente redactado. Redactaba un mensaje a los medios para anunciar la demanda pública. Con los dedos temblorosos y el estómago encogido, apretó la tecla de guardar borrador. Sabía que al hacerlo, su vida se partía en dos, antes del juicio, y después. Pero aún le quedaba un paso crucial: hablar con la persona en quien más confiaba. El aire en las calles de Londres estaba cargado de un gris melancólico cuando Antonia emergió del café, con el maletín en una mano y el teléfono en la otra. La lluvia comenzaba a salpicar el pavimento, mezclando las lágrimas que le habían escapado con las gotas que caían de las nubes bajas. Con la determinación grabada en el rostro, caminó hacia un taxi estacionado más allá de la acera. Al subir, musitó la dirección de un lugar que nunca había visitado en su vida: la residencia de Jonathan Blake, su antiguo mentor en la universidad, y por extraño que pareciera, la única persona fuera de su familia en quien confiaba plenamente. Las calles pasaban velozmente tras la ventana empañada. Antonia recordó cómo Jonathan la había apoyado en sus primeros pasos en el mundo de las finanzas. Un hombre canoso, siempre vestido con trajes de corte impecable, que veía en ella un destello de orgullo y disciplina. Fue él quien le enseñó a no doblegarse ante las adversidades, y a buscar la verdad aunque ésta doliera. Por eso, en aquel momento crítico, sabía que solo Jonathan podría ayudarla a tomar la decisión correcta. El taxi se detuvo frente a una mansión de ladrillo rojo, con columnas blancas y ventanas altas. Antonia pagó, bajó apresurada y tocó el portón de madera barnizada. Tras unos segundos que parecieron eternos, un mayordomo la recibió con respeto y la condujo hasta la puerta principal. Al cruzar el umbral, un aire cálido de biblioteca inundó sus sentidos: estanterías repletas de libros, cuadros de turbulentas tormentas marinas, y un gran escritorio de caoba. Jonathan Blake apareció tras el escritorio, con su mirada penetrante. Al ver a Antonia, esbozó una leve sonrisa de orgullo. «Antonia, ha pasado demasiado tiempo», dijo, extendiendo un brazo para abrazarla brevemente. «¿Qué te trae por aquí a estas horas?» Antonia guardó silencio un instante, contemplando los ojos amables de su mentor. «Jonathan, necesito tu consejo. Es algo que involucra mi familia». El ceño de Jonathan se frunció con empatía y la invitó a sentarse. Antonia cerró la puerta y respiró hondo, preparándose para abrir su corazón. «Han descubierto un testamento secreto y no solo eso», comenzó. «He reunido pruebas de un robo sistemático de fondos y de una conspiración para despojarme de todo. Fueron mi hermana y mis padres quienes orquestaron la trama. Ahora tengo en mis manos dos caminos: negociar en privado o demandar en público». Un silencio reverente ocupó con acento agudo la estancia. El mentor se reclinó en su sillón, apoyando los dedos en el escritorio. «Entiendo», murmuró. «Esto excede el simple ámbito familiar, es una cuestión de principios y de justicia, pero debes ponderar las consecuencias. Un juicio público destruirá la reputación de tu familia y la tuya también, aunque las pruebas estén de tu lado». Antonia asintió con solemnidad. «Lo sé. Pero si cedo, perderé la oportunidad de recuperar lo que es legítimamente mío, y de enviar un mensaje a quienes traicionan la confianza». Jonathan se levantó y se acercó a las ventanas, observando la lluvia. «¿Recuerdas aquella lección sobre el equilibrio entre corazón y cabeza?», preguntó. «A veces la justicia no es solo un triunfo legal, sino una victoria personal. Si decides ir a juicio, debes estar preparada para la lucha que viene». Antonia inhaló profundamente. «Quiero proceder, pero necesito un plan. No solo tengo las grabaciones y el testamento, necesito testigos, peritos y un equipo legal que no se intimide». Jonathan asintió y regresó al escritorio. «He hablado con mi colega, la abogada Rebecca Turner. Es experta en casos de fraude corporativo. Puedo conectarte con ella mañana. Por ahora descansa». «Has hecho lo correcto al buscar apoyo». Antonia se sintió reconfortada. A pesar de la tormenta interior, encontró un faro de esperanza en la figura de su antiguo mentor. Se levantó para despedirse. «Gracias, Jonathan. No sé qué haría sin ti». «Recuerda, Antonia», respondió Jonathan con voz firme. «Tu fuerza reside en tu verdad. No la abandones».
Salió de la mansión con el espíritu renovado y la lluvia acariciándole el rostro. La noche caía con más fuerza, pero para Antonia aquel diluvio era un símbolo de purificación. Sabía que al amanecer de su batalla legal, ya no sería la misma, se convertiría en la mujer que defendió su legado. Mientras el taxi la esperaba de nuevo al pie de la puerta, una llamada entró en su teléfono. El display mostraba el nombre de Rebecca Turner. Antonia contestó con determinación. «Buenas noches, señora Martínez. ¿Lista para luchar?», preguntó la voz al otro lado. Antonia sonrió, el estruendo de la lluvia como telón de fondo. «Más que nunca». Y con esa promesa selló el inicio de la verdadera confrontación. El alba siguiente encontró a Antonia despertando con la primera luz filtrándose a través de las persianas, teñida de un gris acero que anunciaba otra jornada decisiva. Su cuerpo aún conservaba el cansancio del día anterior, pero su mente bullía con urgencia. La llamada con Rebecca Turner estaba pautada para las 9 en punto, y cada segundo contaba. Tras una breve ducha, Antonia se vistió con un traje sastre color carbón, la solapa de la chaqueta perfectamente planchada, y recogió el maletín con la carpeta del testamento y las grabaciones. En el camino del ascensor, tomó aire profundamente y repasó mentalmente los puntos clave: testigos, peritajes, estrategia mediática y plazos legales. No había espacio para el error. A las 8:50 parcó frente a la oficina de Turner y Asociados, un edificio de cristal ubicado en el distrito financiero. El portero la saludó por su nombre antes de abrirle la puerta, pues había sido advertido de su llegada. Antonia asintió con un breve gesto de agradecimiento y subió al piso 33. El despacho de Rebecca Turner estaba inundado de luz, enormes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Turner, una mujer enérgica de mediana edad con el cabello oscuro recogido en un moño pulcro, la saludó con un apretón de manos firme. «Buenos días, señora Martínez, me han puesto al tanto de su caso, pero quiero escucharlo de usted misma». Antonia abrió su maletín y deslizó los documentos sobre la mesa de cristal. «Tengo pruebas de que mi familia, mi hermana y mis padres, desviaron $200.000 de mis cuentas y de la sociedad que fundamos. Además, hay un testamento secreto que me nombra heredera única». Rebecca asintió mientras hojeaba los archivos con rapidez profesional. «Interesante. Veo aquí las grabaciones, el testamento y la correspondencia interna. Todo parece en regla. Podríamos presentar la demanda de inmediato, pero sugiero un enfoque gradual. Primero, una carta formal de requerimiento. Si no responden en 24 horas, iniciamos la vía judicial». Antonia asintió, consciente de que cualquier filtración prematura podía tornarse en contra. «¿Y la prensa?», preguntó con voz medida. «Manejaremos un comunicado restringido a medios selectos. Debemos controlar el marco narrativo. Aquí la víctima es usted, y ellos son los usurpadores. Con pruebas sólidas, lograremos la simpatía pública y la presión necesaria». Durante la reunión, Rebecca delineó un plan de acción en 3 fases: negociación extrajudicial, posible mediación supervisada, y en caso de fracaso, demanda pública con petición de medidas cautelares para bloquear cualquier disposición de bienes. A las 11 de la mañana, Antonia emergió del edificio con la carta formal en sus manos y un pitido de resolución en el pecho. Decidió entregarla personalmente en la residencia familiar para que todos supieran que no habría dilación. El viaje en automóvil fue un trayecto breve pero cargado de tensión. Cada semáforo en rojo era un recordatorio de lo que estaba en juego. Al llegar, la mansión lucía silenciosa, como si aguardara el choque inminente. Antonia descendió y, sin esperar a que el portero la invitara, caminó hacia la puerta principal. Sus padres y Camila la recibieron en el vestíbulo. Sus miradas, al posarse en la envelope, se tiñeron de incertidumbre. «¿Qué es eso, Antonia?», preguntó su madre con voz temblorosa. «Una notificación», respondió ella con calma. «Tienen 24 horas para devolverme los fondos y reconocer mi condición como heredera, o iniciaremos acciones legales». Camila se encogió, buscándole la mirada a su madre. Miguel desvió los ojos, incapaz de pronunciar palabra. «No podemos», comenzó Marta, pero Antonia la interrumpió. «El plazo vence mañana a esta misma hora. Pueden buscar asesoría, pero sepan que mi paciencia se agota». Con la carta entregada, Antonia se retiró con la misma serenidad con la que había llegado. Una sensación de leve triunfo la invadió, el primer golpe estaba dado. Al ponerse el sol, recibió un mensaje en su móvil, un adelanto de prensa filtrado.
con titulares sensacionalistas y preguntas sobre su reputación. Antonia apretó la mandíbula. La batalla mediática había comenzado antes de lo previsto. La filtración en los titulares había llegado con la fuerza de un ciclón desbocado. Antonia despertó con el estruendo de notificaciones en su móvil, capturas de pantalla de portadas digitales, mensajes de apoyo de colegas y consultas impertinentes de periodistas. Su primer impulso fue apagar el dispositivo, pero luego recordó la importancia de mantener el control, así que lo desbloqueó y repasó cada alerta, consciente de que esa marea mediática podía volverse en su contra si no la dominaba. Tuvo que retrasar la reunión matutina con Rebecca Turner, quien de forma implacable insistió en una conversación urgente por videollamada. La abogada entró en pantalla, con el ceño fruncido. Antonia, la cobertura es más extensa de lo que anticipábamos. Hay especulaciones sobre tu vida personal, acusaciones de difamación, y una corriente de solidaridad que ya está polarizando a la opinión pública. Necesitamos un enfoque estratégico de relaciones públicas. ¿Qué sugieres?, preguntó Antonia, tomando notas rápidamente. Un comunicado oficial y una rueda de prensa controlada. Debes presentarte como la víctima, la profesional que lucha por lo que le pertenece. Envía un mensaje humano, comparte tu experiencia sin entrar en detalles familiares, enfatiza tu integridad. Entendido, respondió ella con voz firme. Prepararé un borrador. Después de la llamada, Antonia se encerró en su despacho improvisado en el piso superior de la residencia de Jonathan. Abrió su ordenador y comenzó a escribir. Buenas tardes, mi nombre es Antonia Martínez. A lo largo de mi carrera, he defendido la honestidad y el compromiso empresarial. Hoy, me veo obligada a exponer un acto de traición que afecta tanto a mi familia como a mi reputación. Las palabras fluyeron con determinación, equilibrando la emoción con la claridad. Cuando terminó, respiró hondo y envió el comunicado a un grupo selecto de medios. Al mismo tiempo, programó la rueda de prensa para la tarde siguiente. Con ese primer paso, sintió que recuperaba algo de poder. Sin embargo, el alivio duró poco. Una llamada anónima al despacho de Turner informó de un giro inesperado. Un documento adicional, una carta de préstamo firmada por Antonia a favor de Camila, datada apenas 3 meses atrás, que debilitaba la percepción de inocencia. Antonia, tenemos un problema, dijo la voz al otro lado del teléfono. Existe un acuerdo de préstamo no registrado formalmente, donde tú avalaste $200.000 para Camila. Eso puede interpretarse como consentimiento. La sangre se le heló en las venas. ¿Cómo ha salido eso a la luz?, preguntó con urgencia. Alguien filtró correos antiguos de tu cuenta. Quizá Camila misma. Debemos reaccionar rápido. El reloj marcaba apenas la 1 de la tarde, dejándoles pocas horas antes de la rueda de prensa. Antonia sintió el pánico punzante del que no tiene un plan B inmediato. Eligió contactar al único que podría advertirle de estos agujeros, su confidente en el banco familiar, Marisol Fernández, una contadora experta que había depositado su confianza en la discreción y la lealtad. Llamó a su móvil, con la determinación de quien se aferra a un salvavidas. Mientras esperaba a que Marisol atendiera, paseó por el pasillo, revisando mentalmente los puntos de defensa, las grabaciones de audio que demostraban coerción, el testamento secreto y la documentación pericial de Jonathan. Cada uno de esos elementos debía reaparecer en escena. Antonia, sonó la voz urgente al otro lado. Ese préstamo existió, sí, pero fue forzado. Hay correos donde Camila te presiona para firmarlo, bajo amenazas sutiles de exponer secretos familiares. La contadora continuó. Te enviaré esos correos y un análisis de transacciones que demuestran que ese préstamo no fue voluntario. Usa eso en la rueda de prensa. Con la entrega digital de la evidencia, Antonia sintió cómo tejía un escudo alrededor de su posición. Tenía que replantear su discurso y añadir esa defensa. 2 horas después, con la pantalla del ordenador llena de notas, borradores y correos adjuntos, Antonia se detuvo. Fuera, el sol de la tarde comenzaba a descender, dando al cielo un tono rojizo que anunciaba el inminente combate mediático. Respiró profundo, cerró los ojos un instante y se preparó para enfrentarlo, porque en la batalla por la verdad, cada detalle contaba, y ella ya no daría tregua. El viento helado se colaba por las rendijas de las ventanas de la residencia familiar mientras Antonia se sumergía en la vorágine de los preparativos para la rueda de prensa. Aquella mañana traía consigo la promesa de un nuevo capítulo en su lucha. Debía transformar la incertidumbre en firmeza y la acusación en evidencia irrefutable. Con el comunicado definitivo impreso y los correos de Marisol listos para presentar,
Antonia recorrió el pasillo del despacho principal, deteniéndose frente al retrato de su abuelo Rodrigo. Allí, en el marco dorado, su mirada serena parecía bendecir su determinación. Tocó con reverencia el marco y continuó su camino, consciente de que, por primera vez, caminaba con la convicción de ser dueña de su propia historia. A media tarde la sala de conferencias de Turner y Asociados se llenó con los murmullos controlados de los periodistas invitados, corresponsales de negocios, reporteros de prensa sensacionalista y una cámara que emitiría en directo. Antonia ocupó con acento agudo su lugar tras el atril, acompañada por Rebecca Turner y Marisol Fernández. Tras un breve suspiro alzó la vista y comenzó. Gracias por reunirse conmigo en esta sesión informativa. Soy Antonia Martínez, excopropietaria de la empresa Martínez y Asociados, y como muchos saben, heredera legítima según el testamento de mi abuelo. Me presento ante ustedes para poner fin a una serie de actos ilegales de desvío de fondos que han afectado no solo a una empresa, sino a una familia. Sus palabras resonaron en la sala mientras desplegaba las diapositivas con gráficos de las transacciones. Cada cifra, cada fecha contrastaba con la narrativa que Camila había tejido para presentarse como la víctima. Antonia miró a los reporteros, aquellos ojos ávidos de sensacionalismo, y continuó. Aquí tienen evidencia de audio, video y documentos bancarios. Esta carpeta contiene los correos forzados que prueban la coacción, y esta otra, la grabación donde mi hermana propone la transferencia anticipada de $200.000. Siguieron las preguntas: si había intentado la conciliación, por qué no confiaba en su familia, si temía represalias. Antonia respondió con calma y firmeza, respaldada por Marisol, que confirmó la irregularidad del préstamo, y por Rebecca, que detalló las cláusulas legales del testamento. Cada respuesta reforzaba la historia de traición. Sin embargo, cuando pensó que el momento clave había pasado, un reportero levantó la voz. Señora Martínez, hay rumores de que usted también podría haber tenido motivaciones personales para exponer a su familia y reclamar la totalidad de la empresa. ¿Cómo responde a esas especulaciones? El murmullo creció. Antonia sintió cómo cada mirada se clavaba en ella. Respiró profundo y replicó sin titubear. Mi motivación no es otra que la justicia y la transparencia. Si mi familia hubiera procedido de forma legal y honesta, no estaríamos aquí. No aspiran a repartir el legado de su progenitor, sino a esconderlo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una notificación silenciosa en su pulso electrónico le anunció un mensaje urgente. Era de Camila, con un archivo adjunto titulado Última oferta. Antonia lo abrió discretamente, y sus ojos se ensancharon al leerlo. Una propuesta de acuerdo confidencial, con condiciones draconianas que incluían la renuncia a todo reclamo futuro a cambio de un pago sustancial. La sala contuvo el aliento. Antonia retrocedió ligeramente, evaluando la jugada. Aceptaría el acuerdo y pondría fin a la batalla, o lo exhibiría como prueba de desesperación y manipulación. Con un leve gesto, guardó el archivo y se inclinó hacia el micrófono. Gracias. Hasta aquí la rueda de prensa. A aquellos que quieran profundizar, pueden ponerse en contacto con mi equipo legal. Y, sin responder más preguntas, se dio la vuelta y abandonó la sala bajo la mirada atónita de los presentes. Afuera, el cielo amenazaba tormenta, presagio de que la siguiente jugada decisiva estaba a punto de desencadenarse. El día que debía marcar el inicio de la fase definitiva amaneció con una niebla densa que cubría las calles de la ciudad, como si el clima quisiera reflejar la incertidumbre que embargaba a Antonia. Después de abandonar la rueda de prensa bajo la atenta mirada de la prensa, había regresado al despacho de Rebecca Turner para planificar los siguientes movimientos. El retumbar de sus tacones en el pasillo resonaba con la cadencia de un pulso inquieto. Cada segundo sumaba tensión. Rebecca, comenzó Antonia al entrar en la sala de juntas improvisada. Los medios han recibido el borrador de la oferta de conciliación. En este punto, Camila puede intentar presionar para que acepte. Necesitamos un calendario firme. La abogada repasó su agenda en la tablet, deslizando páginas con gestos precisos. Tenemos dos opciones. Responder antes de que venza el plazo de 24 horas con una contraoferta más estricta, o ignorar la oferta y proceder con la demanda. Personalmente, prefiero lo primero. Podríamos conseguir una garantía de no represalias, y asegurar el bloqueo de cualquier transferencia de fondos, argumentó Rebecca. Pero si temes que puedan usarlo como dilación, podemos optar por litigio inmediato. Antonia consideró la propuesta. Cada una conllevaba riesgos y beneficios. Negociar podía evitar un escándalo mayor, pero también permitiría a su familia sobrevivir en la sombra.
Demandar era la vía de justicia, pero implicaría una batalla larga y agotadora. Prefiero la demanda, sentenció finalmente. No quiero concesiones. Rebeca asintió, comprendiendo la determinación de su clienta. Muy bien, prepararé el documento de demanda con petición de medidas cautelares. Lo presentaremos mañana a primera hora. Con la decisión tomada, Antonia regresó a su apartamento para descansar unas horas antes de la siguiente etapa. Sin embargo, la mansión familiar no iba a quedarse de brazos cruzados. Esa misma tarde recibió una invitación inesperada, un almuerzo en casa de su abuela paterna Inés, que vivía en un elegante caserón en los alrededores de Bath. El mensaje llegó por correo electrónico, con un tono casi retador. Querida Antonia, sé que todo esto te ha sorprendido. No obstante, me gustaría verte y hablar contigo en persona. Será una ocasión familiar. Te espero el sábado al mediodía. Un beso, abuela. Antonia percibió la trampa. Inés había sido la aliada silenciosa de Marta durante años, pero también guardaba un vínculo especial con ella. Aún así, creyó que valía la pena el gesto de paz, aunque fuera para sonsacar información. Al amanecer del sábado condujo rumbo a Bath. El paisaje cambiaba. Las casas victorianas daban paso a colinas verdes y carreteras serpenteantes. Cuando llegó, el caserón se alzaba majestuoso en la cumbre de una colina, con jardines cuidados y un estanque que reflejaba el cielo encapotado. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre. Inés, con el cabello canoso recogido en un moño y una blusa de encaje, la recibió con los brazos abiertos. «Mi niña, ¿cuánto ha pasado?», susurró, abrazándola con fuerza. «Ven, entra al salón». El salón tenía aire antiguo, muebles de caoba, tapices con escenas campestres y varios retratos familiares. En la mesa central, un arreglo floral esperaba junto a notas manuscritas. «Por favor, siéntate», dijo la abuela, señalando un sofá tapizado en terciopelo. «¿Cómo te sientes tras la rueda de prensa?». Antonia se acomodó y tomó aire. «Listo para lo que venga, abuela, pero quería saber por qué nos convoca». Inés esbozó una sonrisa triste. «Hay cosas que no te han contado. Tu abuelo Rodrigo me confió los secretos de la familia mucho antes de escribir ese testamento. Quiero que sepas la verdad sobre lo que ocurrió durante su enfermedad». La mención del abuelo hizo latir con fuerza el corazón de Antonia. Inés se inclinó y tomó una carta antigua del escritorio. «Tu abuelo temía que su salud empeorara antes de tiempo. Por eso redactó un testamento provisional que marcaba un reparto diferente. Destinaba parte del patrimonio a una fundación benéfica que él y yo planeamos, en lugar de dejarlo todo a sus descendientes. Esto nunca se hizo público porque...». Antonia entrecerró los ojos. «Porque su muerte se adelantó». «Exactamente», confirmó Inés, con voz queda. «Y hubo uno que no quiso que se supiera. Tu padre. Temía perder el control de la sociedad». El silencio se apoderó del salón. Antonia sintió cómo las piezas encajaban y cómo una traición más profunda emergía. «¿Qué me pides?», inquirió con voz contenida. «Quiero que tomes esto», dijo la abuela, extendiendo la carta hacia ella. «Es un manuscrito firmado, que prueba que existía esa voluntad filantrópica. Si lo haces público, desmontarás la imagen de tu padre y de los que operaron a su sombra». Antonia sostuvo la carta con cuidado, sus ojos recorriendo la caligrafía antigua. Sabía que ese documento podría cambiarlo todo y exponer una conspiración aún mayor. «Gracias, abuela», murmuró con la mirada fija en las palabras escritas. «Esto sí ganará la batalla». En ese instante, un susurro detrás de uno de los retratos llamó su atención. Antonia se volvió y vio a su prima Valentina, oculta a medias, observándola con ojos inquisitivos. La prima desapareció tras una cortina, dejando tras de sí una sensación de alarma. Antonia palideció. Un nuevo aliado, o un enemigo inesperado, había entrado en juego, y pronto descubriría los verdaderos alcances de esa traición familiar. Mientras Antonia abandonaba el elegante salón de su abuela, la carta manuscrita de su abuelo Rodrigo apretada contra su pecho, una corriente de adrenalina recorrió su cuerpo. La niebla que cubría Bath se había convertido en lluvia tenue, y cada gota que rozaba su rostro parecía urgirla a desentrañar más secretos ocultos tras aquellas paredes centenarias. Sabía que la presencia furtiva de su prima Valentina no era casual. Alguien vigilaba cada uno de sus pasos. Al volver al despacho de Rebecca Turner, Antonia dejó la carta sobre la mesa de cristal y encendió la grabadora que conservaba testimonios de su abuela Inés. Con voz temblorosa, la anciana había narrado los últimos meses de vida de Rodrigo, relatando cómo su padre había desoído sus deseos de crear una fundación benéfica y desvió fondos para proyectos personales.
Antonia repasó la transcripción mientras Rebeca, con ceño preocupado, la examinaba. Esto complica aún más la acusación, murmuró la abogada. Ahora no estamos solo enfrentando un desfalco, sino la alteración de la última voluntad de tu abuelo. Antonia asintió, consciente de que el caso escalaba a dimensiones que nunca imaginó. La evidencia necesitaba ser reforzada. Buscó en su teléfono el contacto de Marisol Fernández, quien en pocas horas envió un informe detallando la cronología de los movimientos de la fundación inexistente y los desvíos de fondos. Con aquel informe el equipo legal dispondría de pruebas fehacientes para demostrar la violación de la voluntad testamentaria. Sin perder tiempo, Antonia requirió una reunión de urgencia con su equipo de comunicación. Un despacho anónimo le prestó espacio y proyectaron una presentación para mostrar la historia completa. La interceptación de la voluntad altruista de Rodrigo, el plan de su padre para vaciar la fundación, y la coacción de su hermana Camila para apoderarse de los bienes. Cada diapositiva destilaba el drama de una familia corrompida por la ambición. Mientras tanto, en el gran caserón de la familia Martínez en Londres, Valentina observaba a lo lejos el humo que se elevaba de la chimenea, registrando cada movimiento desde la ventana. Su lealtad oscilaba entre la admiración por su prima y el miedo a su propia familia. Con el pulso acelerado, decidió actuar, tomó el teléfono y marcó un número oculto. «Necesitamos un plan B», susurró al otro lado de la línea. «Ella ha encontrado la carta de Rodrigo. Si esto sale a la luz, toda la familia quedará en ruinas». En ese instante el pulso mediático se encontraba en un punto de ebullición. Antonia se preparaba para presentar la documentación ante el tribunal de primera instancia al amanecer siguiente. El escritorio de Turner y Asociados estaba cubierto de expedientes, sobres lacrados y pantallas con noticias en directo. Cada decisión que Antonia tomara en las próximas horas, podría inclinar la balanza de la justicia y sellar el destino de los Martínez. Así, en la penumbra de la noche, Antonia repasó una última vez todas las piezas de su estrategia: la carta manuscrita, la grabación de Inés, el informe de Marisol, el testamento de Rodrigo y las grabaciones de Camila. Sabía que el alba la encontraría en la sala de audiencias, dispuesta a luchar por la verdad y a defender con la misma pasión con la que su abuelo había redactado su última voluntad. El reloj marcaba la hora de la gran confrontación, y la tensión en su pecho era un recordatorio constante de que ya no había vuelta atrás. El sonido de los tacones de Antonia resonaba con fuerza sobre el mármol pulido del juzgado de Londres, mientras avanzaba escoltada por Rebecca Turner y un asistente legal cargado de expedientes. Era lunes, y el tribunal de primera instancia se preparaba para recibir uno de los casos más sonados de las últimas semanas. Los periodistas se arremolinaban tras las barreras de seguridad, intentando captar una imagen de la mujer que había osado enfrentar a su propia sangre. «Respira hondo, Antonia», susurró Rebeca mientras cruzaban los detectores de metal. «Hoy es el primer día del resto de tu vida». Antonia asintió sin sonreír. En su bolso, reposaban una copia de la carta manuscrita de su abuelo, las grabaciones de Camila, el informe bancario de Marisol, y las fotografías del testamento oculto. Cada pieza era un ladrillo en la construcción de su verdad, y hoy todo sería puesto a prueba. La audiencia inició con el estruendo seco del mazo del juez Wycliffe, un hombre canoso de mandíbula fuerte y mirada de halcón. Observó los expedientes apilados sobre el estrado y luego dirigió su atención a Antonia. «Señora Martínez, ¿confirma que desea proseguir con la acusación sin intento de conciliación?» «Sí, su señoría», respondió con voz clara. «He agotado las vías privadas. Vengo a buscar justicia». La parte demandada ocupaba el ala derecha del recinto. Marta evitaba la mirada de su hija, Miguel aparentaba neutralidad, pero el tic de su mandíbula delataba la tensión. Camila, en cambio, lucía desafiante, un vestido sobrio, el cabello peinado con precisión quirúrgica, y la expresión de quien aún creía poder ganar. El abogado defensor, un hombre con aires teatrales llamado Philip Rosner, pidió la palabra. «Señoría, solicitamos que se deseche el caso debido a la existencia de un préstamo previamente firmado por la señora Martínez, lo que invalida toda acusación de robo». Rebeca se puso de pie inmediatamente. «Ese préstamo fue producto de coacción, como demostraremos en esta audiencia. Además tenemos prueba de la voluntad testamentaria ignorada por los demandados». Wycliffe los miró con atención y luego asintió. «Entonces procedamos. Quiero escuchar primero a la demandante». Antonia fue llamada al estrado. Caminó con firmeza, tomó asiento, y respondió con calma a cada pregunta. Narró con precisión los hechos, cómo descubrió el desfalco, las grabaciones,
el comportamiento evasivo de sus padres, la existencia del testamento oculto y la carta de su abuelo entregada por su abuela. ¿Puede explicar por qué firmó el supuesto préstamo?, preguntó el juez. Recibí presiones sutiles, amenazas encubiertas sobre secretos familiares, y creí que ceder protegería a mi abuelo, quien aún vivía en ese momento. Fue un error motivado por el miedo, respondió Antonia. Rebeca presentó entonces los correos electrónicos enviados por Camila en las fechas cercanas al préstamo. En ellos se evidenciaban frases como: si no lo haces vas a lamentarlo, o nadie más necesita saber lo que hizo el abuelo con esa fundación. El juez tomó nota. Luego vino el turno de los testigos. Marisol Fernández subió al estrado y describió, con documentación, cómo los fondos fueron transferidos en cuentas personales de Camila y Miguel. Jonathan Blake, el mentor de Antonia, ofreció contexto sobre el impacto emocional y psicológico de la traición familiar. Finalmente, Rebeca pidió permiso para reproducir una grabación. Era el audio donde Camila, sin saber que estaba siendo grabada, decía: Antonia jamás va a encontrar el testamento verdadero. Y si lo hace, ya nos habremos repartido todo. Un silencio cayó sobre la sala. Marta se llevó las manos al rostro, Miguel bajó la cabeza, y Camila pareció congelarse. Philip Rosner solicitó un receso, pero el juez negó la moción. Quiero oír a la parte demandada ahora mismo. Camila subió al estrado. Con una voz medida, intentó explicar que todo había sido un malentendido, que creía actuar con aprobación tácita de su hermana, y que el testamento de Rodrigo era solo un borrador no validado legalmente. Pero su tono carecía de convicción. El juez no interrumpió. Solo escuchaba. Cuando las declaraciones concluyeron, Wycliffe anunció: me tomaré 24 horas para revisar toda la documentación. Esta sala se levanta hasta mañana a las 10 de la mañana. Al salir del juzgado, Antonia enfrentó una lluvia de flashes, caminó entre el gentío con la frente en alto. Sabía que la verdad ya no se podía encubrir. Esa noche, mientras Londres dormía bajo un cielo encapotado, ella solo pensaba en una cosa. ¿Se atreverían sus padres a cambiar de bando antes del veredicto final? ¿O se hundirían con Camila? A la mañana siguiente lo sabría. El reloj del tribunal marcaba las 9:57 de la mañana, cuando Antonia volvió a cruzar las puertas de mármol blanco. A su alrededor, el murmullo de periodistas, asistentes legales y curiosos llenaba el aire como una lluvia de expectativas contenidas. Pero ella caminaba con paso firme, la mirada al frente, los dedos entrelazados con la correa de su bolso como si sostuviera no solo papeles, sino la dignidad de toda una vida. Rebecca Turner la esperaba ya junto a la sala de audiencia, traje oscuro, gafas discretas, su carpeta contra el pecho, asintió sin palabras. Ambas sabían que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría para siempre el legado de los Martínez. A las 10 de la mañana en punto, el juez Wycliffe hizo su entrada. Su toga negra se agitó levemente al tomar asiento. La sala se puso de pie, luego volvió a sentarse en un murmullo amortiguado. He revisado con detenimiento la documentación presentada por ambas partes, comenzó el juez con tono seco, y he considerado las implicancias legales, éticas y personales del caso. Hoy emitiré una resolución preliminar. Antonia sintió como su corazón latía con tanta fuerza que amenazaba con resonar en toda la sala. Primero, continuó el juez, declaro válidas las pruebas aportadas por la demandante, incluyendo el audio, la documentación bancaria, la carta manuscrita y el testimonio de los testigos. Considero demostrado el desvío de fondos sin consentimiento explícito ni condiciones contractuales claras. Punto. Camila tragó saliva, su postura rígida. Marta y Miguel no se movieron. Segundo, prosiguió el juez, reconozco como auténtico el testamento presentado por la demandante. Su redacción, validación notarial y testigos firmantes lo convierten en el instrumento legal más reciente y por lo tanto vinculante. Antonia respiró hondo, por primera vez en 2 meses sintiendo que el peso sobre su pecho comenzaba a ceder. Por tanto, dijo finalmente el juez Wycliffe, ordeno la restitución inmediata de los fondos desviados, el bloqueo de todas las cuentas relacionadas a los demandados hasta completar una auditoría pericial, y la transferencia del control legal de la empresa Martínez y asociados a la señora Antonia Martínez. Hubo un estallido de murmullos. Un oficial del tribunal pidió silencio. Camila palideció. Marta se cubrió el rostro con ambas manos. Miguel, con los ojos cerrados, asintió con resignación. Pero no todo estaba dicho. Este fallo preliminar será elevado a sentencia firme en 30 días si no se presenta apelación fundamentada, agregó el juez. Y finalmente,
recomiendo a las partes que consideren la mediación civil para evitar un proceso penal, cuya apertura podría ser inevitable si los elementos delictivos persisten. La audiencia fue cerrada. Afuera, los periodistas ya sabían lo esencial. Antonia había ganado el control de la empresa, expuesto el fraude, y cambiado la narrativa familiar para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino. Medios internacionales cubrieron el caso. Programas de análisis financiero debatían cómo una mujer había derrotado no solo un sistema patriarcal dentro de su familia, sino una estructura de complicidad heredada por generaciones. Pero Antonia no se detuvo ahí. Junto a Rebecca, diseñó un plan de saneamiento estructural de la empresa, se auditó cada cuenta, se suspendieron contratos sospechosos, se renovó la junta directiva. Y lo más importante, anunció la creación de la Fundación Rodrigo Martínez, con foco en educación financiera para mujeres jóvenes en situación de riesgo. Honraba así el deseo que su abuelo no había podido concretar en vida. Una semana después, mientras trabajaba en el primer borrador de los estatutos de la fundación, Antonia recibió una carta manuscrita. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía de su padre. La abrió con manos firmes. Antonia, no espero tu perdón, pero quiero que sepas que lo que hiciste era necesario. Nosotros fallamos. No solo como padres, sino como herederos. A veces, uno necesita perderlo todo para ver con claridad lo que debió haber protegido. No te justifico, no me justifico, pero te respeto. Miguel. No lloró, solo cerró los ojos y dejó la carta sobre su escritorio. Luego volvió a su computadora, donde el logo en construcción de la fundación palpitaba como un símbolo nuevo. En la oficina contigua, Rebecca colgaba el teléfono. Camila acaba de retirar la apelación, anunció. Antonia levantó la mirada. ¿Por voluntad propia? Eso dice su abogado. Parece que abandonará el país por un tiempo. Silencio mediático, ninguna entrevista. Antonia asintió. No sintió venganza, solo paz, como si la historia por fin se hubiese reescrito con justicia. Y mientras salía al balcón el sol de primavera iluminó el horizonte londinense. Ella, la mujer que había sido traicionada, humillada, robada por su propia sangre, ahora se erguía con una verdad irrefutable. No necesitaba destruir a su familia para salvarse. Solo necesitaba enfrentarlos con todo lo que sabían que ella nunca usaría, su fuerza, su memoria, y la verdad. El mes siguiente transcurrió con una mezcla de reconstrucción silenciosa y vigilancia constante. Aunque la sentencia preliminar estaba consolidada y Camila había desistido formalmente de apelar, Antonia sabía que en el mundo empresarial los enemigos no siempre desaparecían. A veces se escondían, esperando el momento oportuno para golpear desde las sombras. Por eso, no bajó la guardia. En su nuevo rol como directora legal de Martínez y Asociados, imprimió un estilo firme pero justo, marcando distancias claras con quienes alguna vez la habían traicionado. La Fundación Rodrigo Martínez comenzaba a tomar forma. Ya se había registrado legalmente, tenía un primer equipo directivo y se estableció la sede principal en un ala restaurada del antiguo estudio de fotografía, que su abuelo fundó en los años 70. Antonia insistió en conservar el mural original de la fachada, una imagen en blanco y negro de mujeres trabajadoras del East End londinense, símbolo de lucha y dignidad. Mientras organizaba los primeros talleres de alfabetización financiera, Antonia fue invitada a una gala benéfica organizada por la Cámara de Comercio de Londres. Al principio dudó en asistir, los ambientes elegantes llenos de sonrisas de protocolo y frases envenenadas le provocaban desconfianza. Pero Rebecca insistió en que era una oportunidad para reposicionar su nombre ante el mundo corporativo como una sobreviviente, no como una víctima. Esa noche Antonia lució un vestido negro sin ostentación, con el cabello recogido en un moño bajo. A su entrada, los flashes fueron tímidos. Algunos aún la veían con reserva. Otros con admiración secreta. Sin embargo, cuando subió al escenario para recibir el reconocimiento al impacto ético empresarial, la sala quedó en absoluto silencio. No quiero hablarles desde la herida, comenzó. Quiero hablarles desde el aprendizaje. Durante meses fui testigo de cómo el dinero puede cegar incluso los lazos más profundos. Pero también aprendí que la verdad, aunque incómoda, es el único cimiento sobre el cual se puede reconstruir algo que valga la pena. Los aplausos llegaron como una ola lenta pero sincera. Entre los asistentes identificó a rostros conocidos del pasado, ex-socios de su padre, antiguos compañeros de universidad, e incluso Valentina, su prima,
que asintió con una mirada cargada de matices. Al finalizar la gala, en la terraza del hotel, Antonia encontró a Valentina, fumando en silencio. «No te quedaste en la ruina, veo», dijo Valentina, sin mirarla directamente. «Ni tú te fuiste del país como te dijeron que hicieras», replicó Antonia, tomando una copa de agua mineral. Valentina soltó una risa breve, casi amarga. «No quise ser como ellos, pero tampoco tuve el valor de enfrentarlos. Lo que hiciste fue, valiente, doloroso pero necesario». «Hay caminos que una no elige», murmuró Antonia, «pero cuando se presentan, debes cruzarlos entera, o quedarte atrapada en la misma red de siempre». Valentina apagó el cigarro con gesto pensativo. «Si decides expandir esa fundación, cuenta conmigo, quiero hacer algo útil con todo este pasado podrido». «Te tomo la palabra», respondió Antonia con una leve sonrisa. Esa conversación selló una reconciliación silenciosa. Días después, Valentina se unió como directora de programas juveniles en la fundación. Su llegada causó revuelo, pero Antonia la defendió públicamente. Estaba decidida a romper el ciclo del linchamiento interno que su familia había cultivado durante años. Mientras tanto, Marta se había recluido en una casa de campo en Yorkshire, sin conceder entrevistas ni comunicarse con nadie. Miguel, por su parte, había renunciado a toda participación empresarial, y se mantenía en un discreto retiro en España. Las acciones de la empresa fueron redistribuidas bajo la nueva estructura, con Antonia como socia mayoritaria. Un día, mientras revisaba el estado financiero de la fundación, Antonia encontró un sobre sin remitente en su buzón personal. Dentro, una pequeña nota. «Lo perdiste todo, pero te encontraste a ti misma. No todas las derrotas huelen a ceniza». R. No supo si fue una alusión a su abuelo, a alguien que la observaba desde las sombras, o simplemente una metáfora de su nueva vida. Pero la guardó en su agenda, entre las páginas donde anotaba los nombres de las futuras becadas del programa de capacitación. Esa noche, volvió a caminar por las calles donde había crecido, pasó frente a la casa familiar, ahora deshabitada, con las cortinas cerradas y las luces apagadas. Se detuvo unos segundos, no había nostalgia, solo la certeza de que esa casa ya no era su hogar. Su hogar era ahora donde pudiera ser fiel a sí misma. Y cuando reanudó el paso, bajo la llovizna tenue de la primavera inglesa, lo hizo con la misma determinación con la que había empezado todo esto. No por venganza, sino por justicia. Y por la promesa de que ninguna otra mujer sería silenciada mientras ella tuviera voz. La ciudad parecía haber exhalado con alivio tras la tormenta. A mediados de junio, las calles de Londres se vestían de verde brillante y café recién molido, con terrazas rebosantes de conversación y una energía de renovación que contrastaba con los meses previos. Antonia Martínez, sin embargo, aún caminaba con el recuerdo de cada paso que la había llevado a este punto. El escándalo público se había apaciguado, las cámaras ya no la perseguían y los correos de odio habían cesado, pero la cicatriz seguía allí, recordándole que cada batalla deja su marca. Habían pasado 6 semanas desde que la Fundación Rodrigo Martínez inició su primer programa piloto. Bajo el lema Finanzas con propósito, mujeres jóvenes de barrios marginados acudían a talleres semanales para aprender desde cómo abrir una cuenta bancaria hasta diseñar un plan de inversión social. Antonia asistía a cada sesión como oyente silenciosa. Verlas reír, debatir, equivocarse sin miedo, y levantar la mano con dudas que alguna vez también la atormentaron, le daba sentido a todo lo perdido. Un jueves por la mañana, mientras revisaba las métricas de impacto del primer mes, recibió una visita inesperada en la oficina. Una joven de no más de 24 años, con una mochila raída y el cabello atado con descuido, se presentó en recepción. Decía llamarse Elena Varga y aseguraba tener información relevante sobre los movimientos financieros de Camila en el extranjero. Intrigada, Antonia la invitó a pasar. Elena se sentó con timidez frente a su escritorio y, sin rodeos, reveló que había trabajado como asistente contable para una firma húngara de inversiones, donde recientemente se había detectado una triangulación de fondos desde cuentas británicas asociadas a una tal C. Martínez. «No quise venir aquí como una delatora», explicó Elena, «pero lo que vi me pareció sucio. Movimientos entre fundaciones ficticias, adquisiciones infladas, cuentas en Malta. Creo que están usando su nombre para escudos legales». Antonia sintió un escalofrío. Había confiado en que Camila se alejaría sin más. ¿Había sido demasiado ingenua? ¿Tienes pruebas?, preguntó, sin alzar la voz. Elena asintió y sacó de su mochila un pendrive y un pequeño cuaderno de tapas rojas.
Copié lo que pude antes de renunciar. No quiero dinero. Solo justicia. Antonia agradeció y prometió que su identidad sería protegida. Después de marcharse, llevó los archivos directamente a Rebecca, que de inmediato activó a su equipo de analistas. Esto puede ser grande, dijo la abogada, tras revisar los documentos preliminares. Si confirmamos el lavado de activos y el uso de tu nombre, podemos iniciar un proceso penal internacional. Antonia suspiró, cansada de que el pasado insistiera en no quedarse atrás. ¿Qué ganamos con esto? ¿Más escándalos? ¿Más desgaste? Rebecca la miró seria. Ganas proteger tu nombre y garantizar que tu legado no se manche. Si alguien vuelve a usar tu identidad para delinquir, cada esfuerzo que hiciste se verá comprometido. Antonia asintió. No podía permitir que los restos de la ambición de Camila destruyeran lo que tanto le había costado construir. En paralelo, la fundación recibió su primera invitación internacional, un simposio en Bruselas sobre ética financiera y género. Antonia fue seleccionada como una de las ponentes principales. Preparó un discurso cargado de vivencias reales, decisiones dolorosas y aprendizaje sin maquillaje. Cuando subió al escenario, vestida con un traje beige sobrio y sin joyas, recordó el día en que despertó sabiendo que su familia la había robado. Y recordó, también, el día en que decidió que su respuesta no sería hundirse. La traición, dijo frente al auditorio, no me quebró, me reveló. Me obligó a ser quien de verdad soy. Y desde esa verdad, es que ahora puedo construir algo que ninguna mentira podrá derrumbar. El aplauso fue espontáneo, sin protocolo. Varios asistentes se acercaron después, pidiendo replicar su programa en otros países. Pero esa misma noche, en la habitación del hotel donde se hospedaba, Antonia recibió una llamada desconocida. Al contestar, una voz distorsionada susurró: «Deja de escarbar, no tienes idea de lo que Camila encubría». La línea se cortó antes de que pudiera responder. El miedo, por primera vez en semanas, volvió a instalarse como un huésped incómodo en su mente. Llamó de inmediato a Rebecca y activó protocolos de ciberseguridad y protección personal. No era paranoia, era instinto. 2 días después, un informe confidencial confirmó lo que temía. Los movimientos detectados por Elena no solo implicaban a Camila, sino también a figuras vinculadas a redes financieras opacas, entre ellas, antiguos socios de su padre que habían sido expulsados en los años 90 por prácticas fraudulentas. Están intentando revivir una red de lavado desde los márgenes, explicó Rebecca. Usar tu nombre fue un escudo perfecto. Antonia sabía lo que debía hacer, volvió a los medios. Con pruebas en mano, denunció públicamente el uso indebido de su identidad, y presentó una demanda internacional con el respaldo de la Fiscalía del Reino Unido. Esta vez, no buscaba exponer a su familia, esta vez, se trataba de proteger a las futuras generaciones. Mientras tanto, la fundación continuaba. En medio del caos, nacía una nueva generación de mujeres, con herramientas para evitar que historias como la suya se repitieran. Y aunque la herida seguía ahí, Antonia aprendió a vivir con ella. No como una maldición, sino como una cicatriz que certificaba que sobrevivió a lo que muchos no se atreven ni a nombrar, la traición de quienes más amas. La historia aún no había terminado, pero ahora, ella no solo era la protagonista. Era la autora. Las semanas siguientes transcurrieron como un remolino que combinaba justicia, responsabilidad y una vigilancia continua que ponía a prueba cada fibra emocional de Antonia. Desde que presentó la denuncia formal por el uso indebido de su identidad en la red de lavado vinculada a Camila, su agenda se transformó en un tablero de ajedrez. Entrevistas con fiscales europeos, sesiones estratégicas con Rebecca Turner y su equipo legal, videollamadas con investigadores en Malta, Budapest y Luxemburgo. Las noticias no tardaron en estallar. El caso Martínez ya no era solo una historia familiar de traición. Se transformó en una investigación de corrupción transnacional con ramificaciones que comprometían a múltiples actores financieros y políticos en Europa del Este. Las autoridades congelaron más de una docena de cuentas y pidieron colaboración internacional. Camila, que había salido de Reino Unido sin declarar residencia fija, fue oficialmente buscada por la Interpol. «Nunca pensé que acabaríamos en esta dimensión», le dijo Rebecca una noche, tras colgar una llamada con la Fiscalía de Viena. «Pero tú abriste una puerta que muchos preferían mantener cerrada». Antonia escuchaba en silencio, sentada junto al ventanal de su oficina, viendo el reflejo tenue de las farolas londinenses contra el cristal. No sentía orgullo ni alivio, sentía una mezcla de vértigo y propósito.
Sabía que la red que ayudó a exponer se había formado en las mismas sombras que durante años habían protegido a su familia. Y ahora, esas sombras comenzaban a disiparse. Una mañana de martes, mientras se preparaba para una presentación sobre finanzas éticas en la Universidad de Birmingham, recibió una carta sin remitente. Esta vez no era manuscrita, impresa en papel grueso, con un encabezado genérico. Al abrirla descubrió una sola frase. Se terminó, el círculo está roto. No busques más. No había firma. Pero el estilo, el tono, y la frialdad con que fue entregada, le recordaron a su madre. Antonia sabía que esa nota no era una amenaza. Era un lamento. Tal vez una última súplica para dejar el pasado enterrado. Pero ella no enterraba verdades. Esa misma semana el Tribunal Superior de Londres ratificó su control permanente sobre la empresa Martínez y Asociados, luego de confirmar que los acusados habían incumplido acuerdos previos e incurrido en maniobras ilegales. Miguel perdió su derecho a cualquier participación societaria futura. Marta se mantuvo en silencio, sin apelar. Y Camila fue declarada prófuga de la justicia. ¿Qué viene ahora?, le preguntó Valentina una tarde en la sede de la fundación, mientras organizaban un encuentro con nuevas becadas. Antonia guardó silencio por unos segundos. Seguir, dijo finalmente, pero no por reacción, ahora por vocación. La Fundación Rodrigo Martínez se expandió, firmó convenios con universidades en Dublín, Lisboa y Milán. También desarrollaron un programa de microcréditos éticos para emprendedoras en zonas rurales. Y cada vez más, las historias que llegaban a sus oficinas se parecían a la suya. Mujeres ignoradas, traicionadas, silenciadas, pero con la chispa de querer cambiar su destino. Un año después del juicio, Antonia fue invitada a dar una charla TED en Nueva York. Su historia, convertida en caso de estudio por varias escuelas de negocios, inspiraba no por su tragedia, sino por su resolución. Subió al escenario vestida de blanco, sin apuntes, con las manos libres. Su voz era la misma de siempre, pero ahora sin el temblor de quien teme perderlo todo. No elegí esta lucha, me eligió a mí, pero elegí cómo responderle, y esa diferencia cambió todo. No luché para castigar a nadie. Luché para no convertirme en lo que me hizo daño. Y eso, al final, es lo que me salvó. El video superó los 4 millones de reproducciones en 2 semanas. La fundación recibió cientos de nuevos contactos. Incluso le propusieron llevar su historia al cine. Pero Antonia siempre contestaba lo mismo. Esto no es una película, es un aviso, es una advertencia, y también es una oportunidad. Un día cualquiera, sin previo aviso, decidió volver al estudio fotográfico original de su abuelo. El lugar había sido restaurado como parte del archivo histórico de la fundación. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro. Obreras de fábricas textiles, enfermeras de guerra, maestras de escuela, niñas con cuadernos remendados. Al fondo, un retrato de Antonia, captado meses antes por una alumna del programa. Ella se quedó ahí, de pie, frente a su propia imagen. La mujer, que había crecido entre mentiras. Que fue robada por quienes debía poder amar. Y que había respondido no con silencio ni venganza, sino con verdad y propósito. Mientras el sol entraba por el tragaluz del estudio, Antonia cerró los ojos un instante, no para olvidar, sino para recordar que incluso en el dolor más oscuro, hay un momento exacto en el que uno decide vivir desde la dignidad. Y cuando ese momento llega, ya nada, ni siquiera una traición de sangre, puede detenerte. La historia había comenzado con un robo. Y terminaba con una fundación. Pero sobre todo con una mujer de pie. Irrompible. Y absolutamente libre. Meses después del clímax legal que liberó a Antonia Martínez de las ataduras de la traición familiar, la Fundación Rodrigo Martínez era ya un emblema de transformación social. Pero en los pasillos diáfanos de la sede central, bajo la fachada de victorias y reconocimientos, latía una inquietud que nadie osaba pronunciar. Aquel miércoles de otoño Antonia llegó temprano a la oficina, con el aire claro aún empapado de rocío. El sol naciente levantaba un velo dorado sobre el jardín interior, donde las primeras becadas del programa habían plantado un rosal en memoria de la lucha contra la injusticia. Ella saludó con una sonrisa a los voluntarios que abrían las puertas, recogió el maletín y se dirigió al despacho principal. En el camino pasó por la sala de reuniones, donde un pequeño grupo de abogados discutía asuntos de expansión internacional. Sin detenerse, Antonia notó un sobre marrón sobre su mesita de café, sin remitente y sin sello. Lo recogió con cautela.
El sobre contenía 2 objetos, una llave antigua, de hierro ennegrecido por el tiempo, y una nota escrita a mano con la caligrafía firme de su abuela Inés. El texto decía: «Este secreto permanece en la casa estática. La verdad aún duerme tras el zaguán. Ve allí antes de que el invierno la hiele para siempre». Antonia sintió un escalofrío. El misterio de la carta la transportó de nuevo al hogar familiar. Esa casa victoriana donde tanto dolor y tantas mentiras habían germinado. ¿Qué confidencia guardaba aún aquella mansión cerrada? Sin mediar palabra, llamó a Valentina, su prima aliada. A los pocos minutos, Valentina estaba en la puerta del despacho, con su abrigo largo y las manos en los bolsillos. Al ver la llave, palideció. «Esto, no esperaba algo así», murmuró, sosteniendo la nota entre dedos temblorosos. «¿Crees que sea la cerradura de la biblioteca?» Antonia guardó la llave en un pequeño estuche de terciopelo rojo. «Solo hay un lugar con puertas extrañas en esa casa. La alcoba al fondo del pasillo superior, donde mi madre guardaba sus pertenencias más valiosas. Acompáñame esta tarde». El reloj marcaba apenas las 10 de la mañana, y el otoño londinense se vestía de tonos carmesí. Durante el día, Antonia presidió entrevistas, supervisó el lanzamiento de un nuevo programa de microcréditos y firmó un convenio con una universidad de Berlín. Sin embargo, sus pensamientos se aferraban a la vieja mansión en Bath. A las 4 de la tarde, dejó todo en manos de Rebecca Turner, quien entendió sin preguntas y asintió con complicidad. Valentina y Antonia tomaron un tren al atardecer, y al descender en la estación de Bath, el crepúsculo había transformado la ciudad en un laberinto de luces cálidas y húmedas sombras. El camino hacia la casa familiar parecía más corto que antes, pero la pesadez del pasado se intensificó al divisar la fachada, ventanas tapiadas, hiedra trepando sin control, la verja oxidada como un sarcófago de recuerdos. Con la llave en mano, Valentina abrió el portón detrás de ellas. El chirrido se prolongó como un lamento. Entraron, alumbrando con sus móviles el suelo cubierto de hojas secas. La puerta principal cedió con un empujón cuidadoso, revelando un hall polvoriento. Las sombras danzaban contra las paredes cubiertas de retratos antiguos. «¿Sigues queriendo saberlo?», susurró Valentina, su voz temblando. «Más que nunca», respondió Antonia con decisión. «Continúe la historia, es mi historia». Subieron las escaleras crujientes hacia el piso superior. Cada peldaño era un eco de pasos que nunca había deseado dar. Al llegar al final del pasillo, hallaron la puerta indicada, una madera oscura, adornada con un pomelo de bronce. Antonia insertó la llave, taladro chirrió, y la cerradura cedió. La puerta se abrió con un último suspiro. El cuarto era pequeño, como un santuario íntimo. Un escritorio retroiluminado por la luz mortecina de una lámpara de araña, un baúl cerrado con cierre de latón, y estanterías vacías que parecían haber sido despojadas de sus secretos. Sobre el escritorio un libro de tapas desgastadas reposaba en el centro, Memorias de Marta Martínez. Antonia avanzó, palideciendo al leer el título. Valentina se mantuvo en el umbral, en silencio. «¿Memorias de mi madre?», musitó Antonia. «Pensé que todo lo que escribió fue destruido». Al abrir el libro, la primera hoja se desprendió y cayó al suelo, revelando una página manuscrita. «Para Antonia, si algún día el mundo y tu familia te fallan, deja que estas palabras te guíen hacia la luz que siempre mereciste». En ese instante, un crujido detrás de ellas la sobresaltó. La puerta del pasillo se cerró de golpe, y una figura difuminada apareció en la penumbra, bloqueando la única salida. «No deberían haber venido», dijo una voz femenina, casi un susurro helado. «Ahora lo sabrán todo». Antonia alzó la mirada, con el corazón subiendo a la garganta. La silueta avanzó hacia la lámpara, revelando unos ojos intensos. La figura avanzada bajo la luz mortecina se definió por fin, revelando el rostro que Antonia había esperado y temido a la vez. Aparecía Marta, su madre, con los ojos enrojecidos, sosteniendo el manuscrito de sus propias memorias contra el pecho. Por un instante se produjo un silencio absoluto, roto tan solo por el crujido de la madera y el eco de sus propios latidos. «Maldita sea, hija», susurró Marta, con la voz rota, «pensé que jamás querrías». Antonia retrocedió un paso, con el corazón agitado. «¿Por qué?», preguntó, con la voz contenida, «¿por qué esperaste tanto?». Marta dejó caer el manuscrito sobre el escritorio con delicadeza, como si entregase un tesoro y una culpa al mismo tiempo. «No quería que te sintieras obligada. Ni que pensases que tus padres no te amábamos verdaderamente. Escribí cada palabra con la esperanza de que, cuando estuvieras preparada,
pudieras conocer mi versión sin mediadores. La mirada de Antonia se suavizó, pero la desconfianza seguía latiendo en su pecho. ¿Y qué hay escrito aquí?, inquirió, señalando el libro de tapas gastadas. ¿Es la disculpa que nunca escuché? Marta se acercó y alzó el libro, abriéndolo por la última página. Allí, con caligrafía firme, se leía: Querida Antonia, si mis acciones te hirieron, te ruego que entiendas que el miedo y el amor a un legado que no me pertenecía me nublaron. Te robé no por egoísmo, sino por ceguera. Perdóname y deja que nuestras historias se fundan en la verdad que merecemos compartir. M. La voz de Antonia se quebró apenas. Creí que el perdón era un lujo que no me podía permitir, confesó. Todas las traiciones anteriores me enseñaron que confiar es exponerse al dolor. Marta bajó la cabeza y alzó la vista con determinación. El amor nunca es un error, dijo, y el tuyo, incluso cuando te fallé, siempre fue puro. Quiero que vuelvas a casa, hija, pero esta vez para quedarte. Un torrente de emociones afloró en Antonia, la rabia, el alivio, la ternura y la esperanza, todo mezclado en una única sensación abrumadora. Respiró hondo, dejando que las palabras de su madre calaran hondo en su corazón. Mi hogar es todo lo que construí fuera de esas paredes, respondió con suavidad, pero si estás dispuesta a reconstruirlo conmigo, tal vez, podamos intentarlo. Marta asintió, avanzando para abrazar a su hija. Antonia, tras titubear, correspondió con fuerza, como quien se aferra a un último puente entre dos orillas. En la quietud del cuarto cerrado, madre e hija sellaron un pacto que iba más allá de las disculpas. Era la promesa de un nuevo comienzo. Mientras el otoño avanzaba fuera, la vieja mansión recobraba vida con el calor compartido de dos generaciones dispuestas a sanar. Al día siguiente la prensa volvió a ocuparse del caso Martínez, pero esta vez con titulares de reconciliación y legado. Antonia Martínez regresa al hogar paterno para inaugurar biblioteca familiar, o madre e hija reinventan la historia tras el escándalo financiero. Antonia miró las noticias con una media sonrisa, consciente de que ella elegía qué capítulos dar a conocer al mundo. La biblioteca, situada en una sala contigua a la antigua alcoba secreta, se llenó de estanterías con libros restaurados y nuevos ejemplares dedicados a la memoria de Rodrigo y Marta. Antonia organizó la inauguración con Valentina, Rebeca, Marisol y otros aliados leales. Cada invitado recibió un ejemplar de las Memorias de Marta Martínez, como símbolo de verdad compartida. Durante el acto, Antonia se dirigió a los asistentes. Hoy no solo celebramos una reconciliación familiar, celebramos el poder de la verdad para sanar. Mi madre, como todos nosotros, es imperfecta. Pero su valentía al abrir estas memorias demuestra que, incluso en el error, hay dignidad. El público aplaudió, emocionado. Y en medio de la sala, Marta y Antonia se tomaron de la mano, mostrando al mundo que la confianza, una vez recobrada, puede brillar con más fuerza que cualquier traición. Con esa última escena, Antonia cerraba su propio ciclo, de víctima consciente a protagonista de su destino, de hija herida a compañera de su madre, de heredera traicionada a fundadora de un legado inquebrantable. Y mientras los últimos rayos de sol del otoño iluminaban las páginas de aquel libro revelador, Antonia sintió que, por fin, su historia había encontrado el eco que necesitaba, uno que resonara no en la venganza, sino en la reparación y el amor renovado. La última palabra ya estaba escrita. Pero, más allá de las páginas y los tribunales, la verdadera historia continuaba, en cada vida transformada por la Fundación, en cada corazón dispuesto a creer que, después de la oscuridad, siempre amanece un nuevo día.